A lo largo de la historia, las generaciones adultas han sido muy críticas con las generaciones más jóvenes, ya sea porque consideran que no están haciendo lo que deben hacer o porque están haciendo cosas inútiles. Si bien es cierto que hay un porcentaje de la población joven que no tiene intereses y que vive la vida superficialmente, así como también lo hay en la población adulta, existen la suficiente cantidad de niños, niñas y adolescentes que mantienen vivo el espíritu creativo de la curiosidad y el deseo por saber. Hoy vengo a hablar de un grupo de 7 jóvenes que han logrado unir el pasado con el presente, que encontraron el camino al mundo interno a través de la música, que utilizaron antiguos mapas del alma para trazar caminos presentes y que han compartido a través de su música y sus melodías sus conocimientos. Ellos son BTS, un grupo de K-pop surcoreano que han logrado traspasar todas las barreras, desde las culturales hasta las idiomáticas. Si un niño sudamericano o una adolescente europea pueden sentirse identificados con lo que ellos transmiten, es que han logrado hablar el idioma universal. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. En el año 2019 editaron su álbum Map of the Soul Persona, haciendo una clara referencia a la obra junguiana. El disco está basado en el libro del analista junguiano Murray Stein, El mapa del alma según Jung, el cual es un libro fundamental para leer a la hora de adentrarse en los caminos que conducen al conocimiento de uno mismo. El álbum también traza un paralelo con la mitología griega. La canción Dionysius trata sobre la alegría y el dolor de crear algo, a la vez que resalta la futilidad del estrellato si no está vinculado con el arte. En el 2020 lanzan Map of the Soul 7, en el que continúan con la temática de los discos anteriores, agregando varios temas con alto contenido simbólico. Los discos incluyen términos utilizados por Jung como persona, sombra y ego. Hay muchas curiosidades respecto a este encuentro transtemporal y transgeneracional. Por un lado, el apellido de Carl Gustav Jung tiene relación con el apellido coreano Jeong. Además, Jung fue uno, entre varios otros, que trajo saberes de Oriente a Occidente integrándolos al pensamiento occidental. Por lo que resulta muy curioso que hoy BTS venga desde Oriente a buscar estos conocimientos para volver a llevarlos hacia Oriente, transformados ya por la mente occidental. También es muy interesante que Murray Stein en el 2020 escribiera un libro que habla sobre los BTS y que a partir de todo esto se entable un diálogo entre dos generaciones tan distantes. En el año 2018 fueron invitados los BTS a Naciones Unidas con motivo del lanzamiento de la Alianza Mundial de UNICEF Generation Unlimited. RM, como representante de la banda, dio un discurso muy conmovedor y revelador. Habló sobre la importancia de amarse a sí mismo, de conocerse, del amor por la familia, las amistades y sobre todo del amor por la vida. Su discurso no fue casual, ya que en Surcorea la juventud vive bajo mucha presión social y se pierden en la marea del deber ser, siendo uno de los países con la tasa de suicidios más alta. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. Jung acuñó estos términos para delinear el mapa de la psique. Hay que recordar que el mapa no es el camino y que cada cual tendrá en su recorrido diferentes experiencias del paisaje. He elegido 3 canciones que están representadas por los 3 artistas fundadores de BTS. Sus personalidades y el lugar que ocupan dentro del grupo están directamente relacionadas con los temas que eligieron para interpretar en esta serie de discos. Persona. Representa la forma en que nos mostramos al mundo. El término deriva del griego y hace alusión a las máscaras que se utilizaban en el teatro para caracterizar los diferentes personajes. De la misma forma, ocurre en el día a día. Vamos cambiando de máscaras de acuerdo con la actividad que realizamos. Una máscara formal para el trabajo, una divertida para los amigos, una relajada para la casa, etc. Persona by RM.
Esta canción es interpretada únicamente por RM, el líder de la banda. Es la cara al público en las entrevistas, justamente representa la máscara persona del grupo. Él es reconocido por ser un chico bueno y aplicado, tiene muchos logros académicos notables, además de un coeficiente intelectual muy por encima de la media. Es aclamado por grandes figuras de su entorno musical, tiene más de 100 canciones de su autoría. Es amable y muy sociable. Cumple de forma natural con lo que es socialmente aceptado y esa es una de las claves de su éxito. En el videoclip aparece RM en diferentes escenarios con distintas máscaras. Primero se encuentra en la escuela en donde todo está ordenado e iluminado, el alumno modelo, pero luego el lugar se vuelve oscuro, desordenado y lleno de grafitis, representando la rebeldía ante lo socialmente aceptado. Después se encuentra dando un discurso en un lugar rodeado de personas anónimas que parecen androides, dando a entender el compromiso del deber ser frente a una sociedad que repite estereotipos para encajar. Al final del video estas personas parecen estar hechas de arcilla y recuerdan al ejército de terracota del primer emperador chino. En un momento las personas se desintegran y RM se libera. Estos personajes estandarizados del video representan uno de los mayores problemas del arquetipo persona, cuando un individuo se identifica con una sola máscara, es decir, con una sola posibilidad de ser, y no es capaz de intercambiarla con otras. Por ejemplo, si utiliza siempre la máscara del trabajo, es incapaz de relajarse, divertirse, etc. Y así se forma la sombra. Entre la persona y la sombra se encuentra el complejo del yo. Si bien es un complejo entre tantos otros que nos conforman, es el que relacionamos directamente con lo que somos. Interactúa tanto con el mundo externo como con el interno y cuando está bien desarrollado y arraigado, es capaz de dirigir las emociones conscientemente y mediar con los contenidos de lo inconsciente de forma efectiva. Si solamente reconocemos como propio a este pequeño cúmulo de recuerdos, asociaciones y experiencias, nos perderemos de conocer el inmenso mundo dentro nuestro. Ego by J-Hope. J-Hope es el bailarín destacado y coreógrafo de BTS. Es muy extravertido y de ánimo muy alegre. Ha sido descrito como un artista con un tono optimista y enérgico en su música y presentaciones. Ama lo que hace y es muy profesional. La canción Ego tiene un videoclip muy acorde con lo que respecta al complejo del yo. J-Hope está en su propio mundo, brillante, colorido, todos los carteles hacen referencia a su nombre, es donde él se siente cómodo y seguro. Va por su camino, conduce su coche, es decir, conduce su vida. El ego puede ser caprichoso y pretencioso, pero en el caso de J-Hope se ve un ego consciente que sabe lo que quiere y enfrenta la vida con amor. La sombra. Todo lo que no conocemos de nosotros mismos, pero aún así está activo y nos influye, se denomina sombra. Este arquetipo es todo lo que el yo no es, pero podría ser. Mientras más negamos la sombra, más fuerza adquiere y actúa sin el consentimiento del yo. Shadow by Suga. Suga es el miembro que carga con gran parte de la sombra de la banda. Él es bastante introvertido y no le gusta interactuar mucho en las entrevistas. Ha tenido una vida difícil y es muy crítico en cuanto a la sociedad y la familia. Ha hablado abiertamente sobre la depresión, un tema tabú en la sociedad surcoreana. El videoclip expresa muy bien lo que la sombra es. Aparecen figuras oscuras por detrás de Suga, intentan agarrarlo. Luego él está en el escenario convertido en un objeto de la sociedad. Todos sacan fotos de forma automática sin prestar atención a lo que sucede a su alrededor. Y entre este público está él también como espectador, dando a entender que la sombra es uno mismo. Para concluir voy a hacer una breve alusión al tema con el que cierra el álbum y se denomina On. Considero que su música con tonos esperanzadores, su letra que contiene una profundidad armoniosa y su video cargado de simbolismo es una hermosa manera de dar cierre a un ciclo para introducir el comienzo del siguiente. La letra de esta canción es inspiradora y concuerda con la lógica de quienes se atreven a iniciarse en la búsqueda espiritual.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Quiero dejar un saludo muy especial a toda la comunidad ARMY, que son todos los seguidores y las seguidoras de BTS alrededor del mundo. Déjame en los comentarios cuál es tu canción preferida de los BTS y si quieren que haga algún análisis especial sobre alguno de sus videos, porque tienen muchísimo simbolismo y sus canciones son muy profundas. Gracias por compartir, por suscribirse, por activar la campanita. Compártanlo con todas las personas que puedan estar interesadas en aprender un poco más de ellos mismos o de ellas mismas. Les dejamos también acá abajo los enlaces de Patreon y de un cafecito para que puedan colaborar con el canal. Muchísimas gracias a quienes lo están haciendo ya, nos ayuda un montón y estamos produciendo muchas más cosas gracias a eso. Nos vemos en el próximo capítulo.